Increíble pero cierto, debajo de los pies de simples granjeros se esconden secretos que desafiaban toda lógica, desde un huevo gigante con otro huevo en su interior hasta la aparición de una criatura mitad humana, mitad bestia. ¿Puedes imaginar a un granjero desenterrando una espada vikinga después de 1000 años? ¿O encontrándose con huesos de un mastodonte perdido en el tiempo? Estos descubrimientos no solo te dejarán sin palabras, sino que te harán preguntarte qué más puede estar oculto en los rincones más inesperados del mundo. Prepárate para ver lo imposible hecho realidad. Un huevo gigante que esconde un misterio. ¿Quién podría imaginar que un simple día de recolección de huevos cambiaría para siempre la rutina de un humilde granjero texano? Todo comenzó como una tarea común, pero algo hizo que se detuviera en seco. Un huevo gigante, de un tamaño 3 veces mayor al normal, descansaba entre el resto. Intrigado, el granjero lo levantó y lo observó detenidamente. ¿Qué podría haber provocado semejante anormalidad? Su curiosidad fue más fuerte que el asombro, y sin pensarlo 2 veces, decidió abrirlo para descubrir lo impensado. Al partir el cascarón, sus ojos no podían creer lo que veían. Otro huevo entero, perfectamente formado, en el interior. Este fenómeno, llamado huevo doble, es tan raro que ocurre en una proporción de una vez cada millones de casos. Es un recordatorio más de que la naturaleza tiene formas insospechadas de sorprendernos. Con el tiempo, el granjero decidió compartir fotos de su hallazgo, lo que desató una ola de comentarios en redes sociales. Desde teorías científicas hasta especulaciones sobrenaturales, todos se preguntaban cuál era la explicación tras este evento. Sin embargo, la respuesta era mucho más simple. A veces, el sistema reproductor de las gallinas sufre alteraciones que dan lugar a curiosidades como esta. Este hallazgo no solo dejó una marca en la vida del granjero, sino que también nos recuerda cómo lo insólito puede aparecer donde menos lo esperamos. Aunque esto podría parecer el descubrimiento más increíble, el mundo de los campos agrícolas está repleto de historias aún más extrañas. El lechón de 8 patas que se convirtió en una sensación mundial. En una remota aldea de China, un nacimiento fuera de lo común dejó a todos los habitantes sin palabras. Cuando un granjero fue a supervisar una nueva camada de cerdos, notó algo que le heló la sangre. Uno de los lechones no tenía 4, sino 8 patas. Los ojos curiosos de los vecinos no tardaron en posarse sobre el animal, que fue bautizado rápidamente como Octopig. Pero lo más sorprendente era que, a pesar de sus extremidades adicionales, el cerdito se movía con esfuerzo, intentando explorar el entorno como cualquier otro. Esta condición, conocida como polimelia, es increíblemente rara. Los científicos han documentado casos similares en otras especies, pero cada aparición es un enigma genético. Aunque algunos sugirieron que una cirugía podría corregir el problema, el granjero prefirió no arriesgarse y decidió cuidar de Octopig tal como era. Con el tiempo, este lecho especial se convirtió en una leyenda local y atrae la atención de los medios internacionales. Su historia dejó en muchas una reflexión. La naturaleza tiene formas únicas de demostrar sus límites, pero mientras la comunidad trataba de entender el origen de este extraño fenómeno, en otro rincón del mundo, otra criatura nacía con una apariencia aún más perturbadora. ¿Una cara humana en un cerdo? No es un mito. Una escena que parece sacada de una película de terror conmocionó a una comunidad rural en una remota región de Sudamérica. Todo comenzó como cualquier día normal en la granja. Un granjero se disponía a supervisar una nueva camada de lechones recién nacidos, cuando su mirada quedó atrapada en una criatura que desafía la razón. Entre los pequeños cerdos, uno destacaba de manera aterradora. Su rostro no se asemejaba al de sus hermanos. Al contrario, presentaba rasgos que recordaban inquietantemente a los de un ser humano. El miedo y la incredulidad se apoderaron del granjero, quien no tardó en compartir lo ocurrido con sus vecinos. Los rumores se propagaron con una rapidez imparable, atrayendo a curiosos y periodistas de todas partes. Las reacciones eran un caos de emociones encontradas. Muchos creían estar ante una maldición o un presagio de malos tiempos. Otros, más racionales, buscaron explicaciones científicas, planteando teorías sobre anomalías genéticas, mientras los menos supersticiosos se referían a mitos locales. El cerdito, sin embargo, luchaba por sobrevivir. Débil, con dificultad para mantenerse en pie, el animal se convirtió en el epicentro de atención y controversia. Las imágenes del pequeño se viralizaron en redes sociales, generando opiniones de todo tipo, desde la compasión hasta el rechazo absoluto. Ante la presión mediática y el acoso constante, el granjero decidió retirarse de la vida pública y proteger a la criatura del caos que se desató a su alrededor.
Expertos llegaron a la granja con la intención de estudiar al animal. Discutieron posibles causas ambientales, mutaciones o factores genéticos desconocidos. Sin embargo, ninguna hipótesis logró ofrecer una respuesta concluyente. El cerdito se convirtió en una especie de leyenda viviente, un símbolo de lo extraño e inexplicable. Su presencia dejó en todos los que lo presenciaron una profunda sensación de asombro, miedo y reflexión sobre los misterios de la naturaleza. Mientras las aguas se calmaban en este rincón del continente, a millas de kilómetros de distancia, en Europa, otra historia insólita salía a la luz desde los escombros de una antigua batalla olvidada. El misterio enrado desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguna vez escuchaste una vieja historia familiar que parecía demasiado fantástica para ser cierta? Eso fue exactamente lo que ocurrió en una granja de Dinamarca, donde Daniel y su padre Klaus Christiansen decidieron investigar una antigua leyenda transmitida por su abuelo. Según los relatos, los restos de un avión de combate alemán de la Segunda Guerra Mundial estaban enterrados en sus tierras. Por diversión, tomó un detector de metales y comenzó a explorar, sin sospechar lo que estaba a punto de revelarse ante ellos. Después de varias horas de trabajo, un sonido metálico los hizo detenerse. Con cada pala de tierra que removían, los fragmentos de un Messerschmitt Bf 109 aparecían ante ellos, junto con piezas desgastadas de un uniforme, monedas danesas y una vieja cartera. Era como si el pasado hubiera quedado suspendido bajo el suelo, esperando el momento adecuado para ser redescubierto. A medida que profundizaban, los escombros revelaron un hallazgo aún más impactante: los restos del piloto, cuyos documentos estaban parcialmente preservados. El Messerschmitt Bf 109 había sido parte de la temida Luftwaffe alemana y participó en batallas cruciales, como la Batalla de Inglaterra. Los arqueólogos que llegaron al sitio confirmaron la importancia del hallazgo y se aseguraron de que los objetos fueron llevados al Museo Histórico del Norte de Jutlandia. Este increíble descubrimiento fue un recordatorio poderoso de cómo los secretos del pasado a veces esperan pacientemente ser encontrados en los lugares más inesperados. Pero no todas las sorpresas ocultas bajo tierra provienen de guerras pasadas. En otro rincón del mundo, un granjero británico se encontró cara a cara con las consecuencias de una explosión aterradora. Un cráter gigante en medio del campo. Lo que comenzó como una jornada apacible en los campos de Putney, Wiltshire, terminó con un evento que se estremeció a toda la comunidad. Un granjero local realizaba su inspección diaria cuando, al llegar a una de sus parcelas, se topó con un gigantesco cráter de casi 6 pies de diámetro. El espectáculo lo dejó en estado de shock. Por un momento pensé que podría tratarse de un hundimiento natural, pero la perfección de los bordes y ciertos fragmentos metálicos dispersos por el área indicaban algo mucho más preocupante. Al investigar más a fondo, encontró una pista clave: un proyecto de artillería moderna que, según se supo después, se había desviado de su curso. El arma había recorrido más de 5 millas, atravesando aldeas antes de impactar con estruendo en el campo. Afortunadamente, el incidente no dejó víctimas ni daños materiales significativos, aunque las posibles consecuencias podrían haber sido devastadoras. Las autoridades militares llegaron al lugar poco después, deteniendo inmediatamente todos los ejercicios de tiro en la región. El proyecto había sido parte de una prueba rutinaria, pero un fallo técnico o humano provocó el desastre. Los expertos analizaron las condiciones climáticas, posibles errores en los cálculos y fallas del equipo. La artillería moderna es capaz de alcanzar objetivos a más de 30 millas de distancia, lo que hace que cualquier pequeño error pueda convertirse en una amenaza descomunal. Los habitantes de Putney, aunque aliviados por el resultado, quedaron marcados por la experiencia. Muchos reflexionaron sobre cómo la tecnología, por más avanzada que sea, puede esconder riesgos que en cuestión de segundos se tornan incontrolables. La imagen del cráter se convirtió en un recordatorio permanente de lo frágil que es la seguridad ante el poder destructivo del armamento moderno. Pero mientras en Inglaterra se investigaban las causas del incidente, al otro lado del mundo otro tipo de desastre, mucho más persistente y letal, se desataba en los campos de Australia. Allí, el enemigo no era un proyecto de acero, sino una marea interminable de pequeños y voraces invasores. La invasión de millones de ratones en Australia. ¿Puedes imaginar despertar en mitad de la noche y encontrar una marea de ratones moviéndose sin control por tu hogar? Lo que parece una escena sacada de una película de terror fue la realidad para miles de agricultores en Nueva Gales del Sur, Australia, en el año 2021. La plaga comenzó de manera silenciosa, pero pronto se transformó en un desastre agrícola sin precedentes. Una cosecha excepcionalmente abundante
y lluvias continuas crearon las condiciones perfectas para que los roedores se multiplicaran a un ritmo imparable. En cuestión de semanas, las granjas, pueblos e incluso hospitales fueron invadidos. Los agricultores veían con desesperación cómo sus cultivos desaparecían bajo el ataque de millones de ratones. No solo devoraban heno y productos almacenados, sino que también dañaban maquinaria, cables eléctricos y todo lo que se interpusiera en su camino. Un granjero relató que al entrar en su almacén, quedó paralizado al ver que los ratones cubrían cada centímetro del suelo, una imagen que jamás olvidaría. Pero la devastación no terminó ahí. Los ratones comenzaron a entrar en los hogares, mordiendo incluso a personas que dormían. Los hospitales locales reportaron incidentes en los que pacientes habían sido atacados por estos pequeños pero voraces invasores. Las pérdidas económicas se dispararon, con agricultores reportando daños superiores a los $300,000 en algunos casos. Los graneros se vaciaron, los campos quedaron arrasados, y la desesperanza se extendió por toda la región. Comparada con la plaga de 1993, que hasta entonces había sido la peor registrada en el país, esta nueva infestación la superó en magnitud y velocidad. Las autoridades implementaron medidas de emergencia, incluyendo el uso masivo de pesticidas, pero la naturaleza parecía estar un paso adelante, desafiando cualquier intento de control. La escena era apocalíptica: millas de ratones atrapados en trampas, campos devastados y el aire cargado de un hedor insoportable. Este desastre agrícola no solo puso a prueba la resistencia de los agricultores, sino que también les recordó lo frágil que puede ser el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Mientras los ratones sembraban el caos en Australia, en otras tierras un nacimiento peculiar desconcertaba a una comunidad rural, donde un animal con 4 patas adicionales se convertía en la atracción del lugar. Un pollo de 4 patas que necesitó una nueva oportunidad. En las tranquilas tierras de Queensland, Australia, la rutina diaria en una granja se transformó en un evento extraordinario cuando un pollo nació con una particularidad que dejó atónita a su propietaria, Jess Leeming. No tenía las típicas 2 patas, sino 4. La extraña condición, conocida como polimelia, es un fenómeno extremadamente raro que ocurre cuando un embrión desarrolla extremidades adicionales. Aunque Jess había visto muchas cosas en la granja, nada la había preparado para esto. El ave, apenas salida del huevo, comenzó a experimentar un rechazo inesperado. Las otras gallinas del corral, al ver algo que rompía con lo que reconocían como normal, comenzaron a atacarla constantemente. La situación se volvió insostenible y Jess temía por la vida del pollo. Decidida a protegerlo, recurrió a las redes sociales, con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera brindarle un entorno más seguro. La publicación llamó la atención de Olive Needham, una conservacionista local, quien se ofreció a adoptar al ave. Olive sabía que las diferencias físicas en los animales suelen generar conflictos en entornos comunitarios y estaba dispuesta a ofrecerle un lugar donde pudiera vivir en paz. A pesar de sus 4 patas, el pollo se adaptó rápidamente a su nuevo hogar y su historia de supervivencia y resiliencia fue celebrada por toda la comunidad. Este caso puso de aliviar no solo las sorpresas que la naturaleza puede dar, sino también el poder del apoyo humano para cambiar el destino de un ser vulnerable. A veces, una pequeña acción solidaria puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, mientras este animal se encontraba seguro, en el continente europeo, un descubrimiento mucho más antiguo y cargado de historia comenzaba a emerger de las profundidades de la tierra. 2 tumbas romanas que desafiaron el tiempo. En el pequeño pueblo de Nova Barbovka, en Bulgaria, un granjero comenzó su jornada como cualquier otra, preparando sus tierras para la siembra. Sin embargo, ese día algo rompió la monotonía de su trabajo. Mientras araba, el arado golpeó una superficie inusualmente dura. Intrigado, el granjero detuvo su trabajo y comenzó a excavar. Lo que encontró no solo cambiaría su vida, sino que también captaría la atención de arqueólogos de toda Europa. Bajo la tierra, grandes losas de piedra caliza revelaron la entrada a un hallazgo impresionante: 2 tumbas romanas selladas desde hacía más de 1800 años. Los arqueólogos que llegaron al lugar quedaron asombrados por el estado de conservación. La primera alberga tumbaba los restos de un hombre y una mujer, acompañados por un conjunto de objetos que indicaban su alto estatus social. Había joyas de oro, monedas y vasijas funerarias llamadas lacrimarias, utilizadas en la antigüedad para recoger las lágrimas de los dolientes. Estos elementos datan del siglo III después de Cristo, cuando la región formaba parte de la provincia romana de Moesia. La segunda tumba, más pequeña, guardaba los restos de un niño,
Lo más sorprendente fue el hallazgo de un medallón de bronce que llevaba la imagen del emperador Caracalla, acuñada en Asia Menor alrededor del año 214. Este detalle hizo pensar a los expertos que la familia enterrada podría haber tenido vínculos importantes con la cercana ciudad romana de Nicópolis ad Istrum, un centro político y comercial de gran relevancia en la época. Los estudios arqueológicos comenzaron de inmediato. Los objetos hallados ofrecían pistas sobre las costumbres funerarias, las creencias religiosas y el nivel de riqueza de las élites locales. Cada fragmento de historia recuperado ayudaba a reconstruir un pasado perdido en el tiempo, iluminando cómo vivían y morían aquellos que habían habitado esta tierra siglos atrás. Sin embargo, no todos los secretos enterrados son vestigios de grandeza. A millas de kilómetros de Bulgaria, otro granjero se enfrentaba a un hallazgo igualmente sorprendente, pero mucho más desconcertante, una criatura de aspecto antinatural que desafiaría todas las explicaciones lógicas. ¿Dos cabezas en un solo ternero? Insólito pero real. Dwight Cruz, un granjero del condado de Baker en Florida, jamás imaginó presenciar algo que marcaría su vida para siempre. Todo comenzó cuando una de sus vacas entró en trabajo de parto. Sin embargo, lo que debía ser un nacimiento normal se convirtió en un evento extraordinario. Entre los murmullos de asombro y confusión, los presentes contemplaron cómo el recién nacido mostraba una anomalía que desafía la naturaleza. Dos cabezas completamente formadas. La criatura, bautizada Annabelle por la hija de Dwight, poseía dos pares de ojos, dos narices y dos bocas que parecían actuar de forma sincronizada. La condición que afectaba al ternero, conocida como policialfalia, es una rareza biológica que ocurre en una entre 400 millones de nacimientos. Annabelle enfrentaba serios desafíos desde el principio. No lograba mantenerse en pie y tampoco podía mamar de su madre, lo que obligó a Dwight y su familia a alimentarla cuidadosamente con biberón. Pero lo más desconcertante para ellos fue presenciar cómo, al momento de beber con una de sus bocas, la otra imitaba cada movimiento, como si ambas estuvieran conectadas por un misterioso reflejo. La noticia se expandió rápidamente por la comunidad, atrayendo la curiosidad de expertos, periodistas y vecinos. Algunas sugerían explicaciones científicas relacionadas con fallas en la división celular durante el desarrollo embrionario, mientras que otros evocaban mitos y supersticiones locales. Para proteger a Annabelle de la creciente atención mediática, Dwight decidió contactar con la famosa organización Believe It or Not, buscando que la historia de su ternera fuese documentada. Sin embargo, la familia sabía que el tiempo no estaba de su lado. La mayoría de los terneros con policialfalia no sobrevivieron más de 40 días. Aún así, Dwight mantenía la esperanza de que Annabelle desafiara las estadísticas, convirtiéndose en un símbolo de perseverancia y fuerza. Su caso dejó una profunda impresión en quienes la conocieron, recordando una vez más lo impredecible que puede ser la naturaleza. Mientras Annabelle luchaba por sobrevivir en tierras de Florida, en el otro extremo del mundo, en Egipto, un granjero estaba a punto de descubrir un fragmento monumental de la historia antigua que cambiaría la percepción del pasado. Un artefacto egipcio de 2600 años emerge de la arena. En el tranquilo noreste de Egipto, un granjero comenzó su día como siempre, preparando su tierra para una nueva cosecha. Sin embargo, ese día el destino tenía algo distinto reservado para él. Mientras trabajaba, su herramienta tocaba una superficie firme oculta debajo de la arena. Intrigado, comenzó a excavar con cuidado y ante sus ojos se reveló una losa de arenisca adornada con antiguos símbolos jeroglíficos. No se trataba de un simple objeto, sino de un artefacto monumental de más de 2 metros de largo y 1 metro de ancho. El hallazgo atrajo a arqueólogos locales, quienes identifican la estela como perteneciente al faraón Wahibrae Heibre, también conocido como Apris. Este gobernante lideró Egipto durante la dinastía 26, en un periodo marcado por tensiones internas y conflictos con los fenicios. La losa estaba decorada con 15 líneas de inscripciones jeroglíficas que narraban campañas militares importantes. Un disco solar alado, símbolo de poder y protección divina, presidía la parte superior del artefacto, junto a un cartucho con el nombre real del faraón. Los estudios preliminares indicaron que la estela conmemoraba una victoria crucial durante este período turbulento. El hallazgo no solo ofrecía información sobre las estrategias políticas y militares de aquella época, sino también sobre las conexiones entre el faraón Apris y las provincias fronterizas. Para los arqueólogos, este descubrimiento era un tesoro de conocimiento histórico, con el potencial de desentrañar nuevos detalles sobre una etapa poco conocida de la historia egipcia. Los trabajos de traducción de los jeroglíficos comenzaron inmediatamente,
buscando respuestas a preguntas que habían permanecido ocultas durante más de 2 milenios. ¿Qué secretos guardaba este artefacto sobre las relaciones de poder en el antiguo Egipto? La comunidad arqueológica esperaba con ansias los resultados, mientras las investigaciones se desarrollaban meticulosamente. Pero mientras este fragmento del pasado cobraba vida en Egipto, en otra parte del mundo, un granjero desenterraba algo que parecía salido de un cuento de terror, una criatura con cuerpo humanoide y rasgos animales que dejó a todos perplejos. ¿Una criatura que desafía toda explicación? En una finca al sur de Texas, un granjero se encontraba cavando en un campo cuando se topó con algo que parecía salido de una pesadilla. Bajo la tierra, halló lo que en un principio pensó que eran huesos, pero al excavar más, la figura completa emergió. La criatura tenía un cuerpo humanoide, pero con rasgos bestiales que grababan a un jabalí. A pesar de estar en avanzado estado de análisis, parecía haber quedado en una posición agresiva, con los dientes afilados expuestos. El descubrimiento generó una ola de especulación. Las autoridades locales y científicos acudieron al sitio, pero nadie pudo ofrecer una explicación convincente. Algunos sugirieron que podrían tratarse de una mutación animal, mientras que otros aventuraron teorías más osadas, vinculadas a especies antiguas o incluso leyendas locales. Los rumores se intensificaron, alimentando historias de encuentros similares en la región. Mientras las investigaciones continúan, el granjero decidió mantenerse alejado del área hasta que se obtuvieran respuestas claras. No obstante, este hallazgo plantea una inquietante pregunta: ¿qué más puede estar oculto bajo nuestros pies? Una inquietud que resonó también en Tailandia, donde una mañana un granjero tuvo un encuentro letal con unas visitantes indeseadas, serpientes enredadas que paralizaron a una comunidad entera. La tranquilidad matutina en el sur de Tailandia se vio alterada cuando Bunserb Naktongkul, un granjero, se encontró con una escena que lo dejó helado. Cerca de su estanque de patos, 2 enormes cobras reales estaban atrapadas en una valla de alambre. Ambas serpientes, una de más de 2,5 metros y otra de poco más de 2 metros, forcejeaban desesperadas para liberarse, emitiendo un amenazante siseo. Consciente del peligro, Bunserb no intentó intervenir solo. Rápidamente contactó a un equipo de rescate especializado en fauna salvaje. En cuestión de minutos, 5 expertos llegaron al lugar y evaluaron la situación. Sabían que cualquier movimiento brusco podía desencadenar un ataque mortal, por lo que comenzaron a trabajar con una precisión absoluta. Poco a poco, desenredaron a las cobras, asegurándolas en sacos separados antes de devolverlas a su hábitat natural. Este dramático evento coincidió con la temporada de aparición de las cobras reales, lo que explicaba por qué ambas serpientes se encontraban juntas. A pesar del riesgo que estas poderosas criaturas representan, el rescate fue aclamado por la comunidad local, aliviada de que nadie hubiera resultado herido. Sin embargo, mientras las cobras regresan a la jungla, un descubrimiento mucho más valioso y antiguo sorprendió a un granjero en el corazón de Europa. Un tesoro de monedas romanas que cambió la historia. En el tranquilo pueblo de Yukin, Suiza, un día ordinario se convirtió en una aventura arqueológica sin precedente. Mientras cuidaba de su huerto de cerezos, un granjero notó un extraño brillo sobresaliendo de un montículo de tierra. La curiosidad lo llevó a excavar, sin saber que estaba a punto de desenterrar más de 4.000 monedas romanas, algunas de las cuales tenían más de 1.700 años. Las monedas, en su mayoría de bronce, estaban excepcionalmente bien conservadas. Algunas incluso contenían pequeñas proporciones de plata, lo que aumentaba su valor histórico. Los arqueólogos que acudieron al lugar quedaron asombrados por el descubrimiento, ya que las monedas pertenecían a los reinados de los emperadores Aureliano y Maximiano, figuras claves en la consolidación del Imperio Romano durante tiempos de gran inestabilidad. La ley suiza exigía que el tesoro se entregara a las autoridades, quienes lo trasladaron al Museo Vindenis de Brugge para su conservación y estudio. Este hallazgo fue catalogado como una de las mayores colecciones de monedas romanas encontradas en el país. Sin embargo, no todos los secretos enterrados guardan riquezas. En los campos de Inglaterra, un hallazgo mucho más oscuro esperaba ser descubierto. La sombra de la peste negra emerge del pasado. Los campos de Lincolnshire, Inglaterra, escondían un macabro recordatorio de una de las épocas más sombrías de la humanidad. Un granjero, mientras trabajaba cerca de la histórica abadía de Thornton, descubrió una fosa común que contenía los restos de 48 personas, incluidos 27 niños. Los esqueletos estaban dispuestos en hileras superpuestas, como si la comunidad hubiera intentado, en medio del caos, darles un entierro digno. Los arqueólogos dataron la fosa en el siglo XIV, cuando la peste negra devastó Europa,
acabando con casi la mitad de la población inglesa. Lo que hacía este descubrimiento especialmente significativo era la ubicación rural. Muchos estudios sobre la peste se centran en áreas urbanas, pero este hallazgo proporcionaba información invaluable sobre cómo las comunidades aisladas enfrentaron la pandemia. Los análisis confirmaron la presencia de la bacteria Yersinia pestis, causante de la enfermedad. Los expertos esperan que el estudio detallado de los restos revele más sobre las estrategias de supervivencia y los tratamientos rudimentarios de la época. Pero mientras en Inglaterra la historia de la peste emergía, en Francia un granjero desenterraba un vestigio de una era aún más remota. Un cráneo de mastodonte de los Pirineos revela su pasado. Mientras araban las colinas del sur de Francia, un granjero y su equipo hicieron un descubrimiento que cambiaría la comprensión de la fauna prehistórica. Enterrado bajo varios metros de sedimento, apareció el cráneo completo de un mastodonte de los Pirineos, una especie que se creía extinta desde hacía más de una vez millones de años. El cráneo estaba en perfectas condiciones, una rareza en el campo de la paleontología. Este mastodonte, caracterizado por tener 4 colmillos, había sido un herbívoro imponente que compartió su entorno con otras especies gigantescas de la época. A lo largo de los siglos, solo se habían hallado unos pocos dientes fosilizados en la región, por lo que este hallazgo fue considerado revolucionario. El Museo de Historia Natural de Toulouse se encargó de estudiar el fósil, buscando pistas sobre la dieta y el comportamiento de estos antiguos gigantes. Pero mientras los científicos celebraban este hallazgo, en Estonia se descubriría algo que provocaría más escalofríos que admiración. ¿Un rey rata atrapado en un cobertizo? Terror y misterio. Rein Kiev, un granjero del pueblo de Saru en Estonia, no podía dar crédito a sus ojos. Dentro de su cobertizo encontré un fenómeno tan raro como escalofriante. 16 ratas cuyas colas estaban enredadas de forma grotesca, formando lo que se conoce como un rey rata. 7 de las ratas seguían con vida, luchando desesperadamente por liberarse, mientras que los demás yacían sin vida. Este extraño fenómeno, con solo 58 registros documentados desde el siglo XVI, ha desconcertado a los científicos durante siglos. Algunos creen que se producen en condiciones de frío extremo, cuando las ratas se amontonan para protegerse del clima, y sus colas se quedan pegadas por hielo o tierra congelada. El hallazgo fue enviado al Museo de Historia Natural de la Universidad de Tartu, donde continúa siendo objeto de estudio. Sin embargo, mientras este macabro descubrimiento generaba titulares, en Argentina un granjero desenterraba un fósil que devolvería a la vida a un coloso olvidado. Un gigante prehistórico reaparece en Argentina. José Antonio Nieves nunca pensó que un paseo casual cerca de un río en su propiedad en Argentina lo llevaría a uno de los hallazgos más asombrosos de su vida. Mientras caminaba por la orilla fangosa, notó un objeto redondo sobresaliendo del suelo. A primera vista, creyó que se trataba de una roca, pero al inspeccionarla de cerca, descubrió que era algo mucho más antiguo. El caparazón fosilizado de un glodonte, una criatura gigantesca que había vagado por Sudamérica durante el Pleistoceno. Este mamífero, parecido a un armadillo pero de un tamaño colosal, podía crecer hasta alcanzar las dimensiones de un automóvil compacto. Su caparazón horrible y su poderosa cola, que utilizaba posiblemente para defenderse de otros depredadores, lo convertían en una verdadera fortaleza viviente. Los paleontólogos que acudieron al lugar quedaron maravillados al ver que el fósil estaba prácticamente intacto. El descubrimiento generó un gran interés científico. Además de revelar detalles sobre la anatomía del gliptodonte, planteó preguntas sobre su interacción con los primeros humanos que habitaron la región. ¿Habrá sido cazado por ellos? Mientras los expertos estudiaban estas posibilidades, otro granjero en el norte del continente se encontraba con un coloso diferente, enterrado por más de 10.000 años. Huesos de mamut lanudo en Michigan, impresionante. James Bristol estaba instalando un sistema de drenaje en su campo de soja en Michigan cuando sus trabajadores chocaron contra algo sólido bajo la tierra. Al principio, creyeron que era una roca, pero lo que encontraron al excavar más los dejaron sin palabras. Era la costilla de un mamut lanudo, una criatura que había caminado por Norteamérica durante la Edad de Hielo. No tardó mucho para que los arqueólogos llegaran al lugar. Con paciencia, comenzó a desenterrar casi 40 huesos, incluyendo el cráneo, los colmillos y las extremidades de este majestuoso herbívoro. Los huesos estaban tan bien conservados que algunos mostraban marcas de posibles cortes,
lo que indicaba que podría haber sido descuartizado por humanos prehistóricos. Los científicos estimaron que los restos tenían entre 11.000 y 15.000 años de antigüedad. Este descubrimiento proporcionó una nueva ventana al pasado, ayudando a reconstruir cómo era el ecosistema durante aquella era glaciar. Pero si estos huesos hablaban de la magnitud de la prehistoria, en otro lugar un granjero se encontró con una sorpresa mucho más inquietante: decenas de huevos extraños dispersos en su campo. Huevos misteriosos aparecen en un campo de maíz, en el corazón del medio oeste de Estados Unidos. Jack, un granjero experimentado, vivió un amanecer que nunca olvidará. Todo comenzó con un sonido perturbador que provenía de su campo de maíz. Pensando que se trataba de una falla mecánica, se dirigió a investigar. Pero lo que encontró fue algo que lo dejó sin aliento: decenas de huevos grandes, brillantes y perfectamente alineados en el suelo. Los huevos emitían un leve resplandor bajo la luz de la mañana, lo que hizo que el granjero se detuviera por completo. Sus hijas, Mary y Giselle, llegaron corriendo al lugar, igualmente intrigadas. Jack, preocupado por lo que esto pudiera significar para sus cultivos, pareció destruirlos, pero las súplicas de sus hijas lo hicieron recapacitar. De pronto, uno de los huevos comenzó a temblar y ante sus ojos se abrió, revelando una criatura que parecía salida de un cuento fantástico. La escena era surrealista, dejando a toda la familia llena de preguntas. Nadie podía explicarse cómo habían llegado esos huevos allí, ni qué clase de criaturas estaban emergiendo de ellos. Aún en estado de shock, Jack se preparó para lo que vendría a continuación. Sin embargo, mientras la familia trataba de asimilar este evento, al otro lado del Atlántico, en tierras vikingas, un granjero hacía un hallazgo que captaría la atención de historiadores de todo el mundo. Una espada vikinga desenterrada en Noruega. En Noruega, Ewin Tveitani Lavre se dedicaba a limpiar las piedras de su campo cuando algo sobresaliente captó su atención. Era un fragmento de metal que, a primera vista, parecía parte de una herramienta agrícola antigua. Sin embargo, al examinarlo más de cerca, se dio cuenta de que era algo mucho más valioso. Había encontrado una espada vikinga enterrada durante más de 1000 años. Con más de 1 metro de longitud, la espada estaba sorprendentemente bien conservada, gracias a la densa arcilla que la protegía. Los arqueólogos que estudiaron el hallazgo confirmaron que pertenecía al período vikingo, entre los años 900 y 1050 después de Cristo. La emoción aumentó cuando se descubrió una inscripción en la hoja que podría indicar que se trataba de una espada Ulfbert, famosa por su extraordinaria calidad. Este tipo de espadas era altamente codiciado por los guerreros vikingos, ya que ofrecía una resistencia y precisión sin igual. El hallazgo fue declarado Patrimonio Cultural y se convirtió en una pieza central de exhibiciones sobre la cultura vikinga en la región de Rogaland. Así, mientras el eco de antiguas batallas volvía a resonar en Noruega, la historia continuaba expandiéndose, revelando que, tanto en la tierra como en la mente, siempre hay secretos esperando ser descubiertos.